Los dos análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo. Estados Unidos, 1994. El mundo entero tenía sus ojos puestos en la Copa del Mundo. Pero en medio de la euforia estalló uno de los escándalos más impactantes de la historia del fútbol. Diego Armando Maradona, el genio del fútbol mundial, fue expulsado por dopaje. El jugador Diego A. Maradona de la Selección Nacional de Argentina ha violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidoping en el partido Argentina-Nigeria. ¿Fue justo o fue víctima de un sistema que buscaba su caída? ¿Quién te defraudó? La FIFA. Creí que yo ya pagué mi pena con la de Italia. Una investigación demostró que el último 15 de marzo, antes de jugar un partido de fútbol para el Napoli, Diego Maradona consumió cocaína. El escándalo del caso determinó una pena confirmada este fin de semana de 15 meses fuera de las canchas profesionales. Maradona ya era una leyenda en 1994. Desde su mágica actuación en México 86 hasta su subcampeonato en Italia 90. Cuando regresó al Mundial de Estados Unidos a los 33 años, el mundo esperaba una última muestra de su genialidad. Y en los primeros partidos parecía que el 10 estaba de vuelta. Matando Batti. Diego, pegre fuerte. Batti, salva al arquero Canigia. ¡Gol! ¡Grande Vivigo! Pero todo cambió el 25 de junio de 1994. Tras el partido contra Nigeria, la FIFA anunció que Maradona había dado positivo en el control antidopaje. La sustancia efedrina, un estimulante prohibido. Efedrina es una pelotudez, no toma cualquiera efedrina, da venta libre. Y había un antecedente de un jugador español en el Mundial de México 86 que le habían dado una fecha. Entonces nosotros íbamos a hacer la defensa. Estamos hablando de eso. Teléfono Mr. Basile, phone. Voy a atender el teléfono, Popo, y si no vengan, dice, ninguna defensa está out, está sacado de la delegación. Aquí es donde comienza la verdadera controversia. Algunos sostienen que Maradona fue víctima de una conspiración, que la FIFA, deseosa de limpiar la imagen del fútbol, lo utilizó como chivo expiatorio. Ustedes habrán escuchado esa famosa droga efedrina. Yo lo único que les voy a decir a todos ustedes, que detrás de esa droga hay algo más. El tiempo me dará la razón o no. Otros creen que fue simplemente un error del equipo médico. ¿Fue Maradona víctima de su entorno o pagó las consecuencias de sus propias decisiones? ¿Lo entregaron a Maradona? Sí, bueno, no tenemos pruebas. Es la verdad lo que dice, no tenemos pruebas. Olvídate, promocionaron el Mundial con Maradona y después lo sacaron. Nosotros éramos campeones, le ganábamos a todos. ¿Pero vos crees que Grondona era cómplice de eso? Después de ver la final Brasil-Italia, le ganábamos a todos. ¿Vos crees que Grondona era cómplice de eso? Sí, total. ¿Hay algún representante argentino en Los Ángeles? ¿Cómo no va a haber? Hay 4. Si no llego a mandar a alguno, me matan ustedes. Mi teoría es que nos garcó a Belange. Y te digo por qué. Porque en Brasil estaba muy en duda Belange, que no habían salido más campeones desde el año 70, desde cuando era el capo de FIFA. Sí. Y le quedaba el último campeonato mundial. Y no vino a jugar a nosotros, y ellos iban a ganar en California, y nosotros íbamos a ganar en el Atlántico. La final ya estaba para el periodismo mundial, no lo invento yo. La final seguro que iba a ser Argentina-Brasil. La expulsión de Maradona fue un golpe devastador para Argentina. Sin su líder, el equipo fue eliminado en octavos de final. Pero el impacto fue aún mayor para el propio Maradona, cuyo legado quedó marcado para siempre por este escándalo.
nos cortaron las dos piernas, no solo a mí, sino a todo el equipo. Y pienso que un poco a los hinchas argentinos también, ¿no? Que están acá, que no tenían ni ganas de gritar hoy. Maradona fue un genio, un héroe y para algunos una tragedia griega en el fútbol. Su historia es una mezcla de gloria y escándalo. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Debería haber sido descalificado en el 94 o su talento merecía una última oportunidad? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. ¿Maradona fue víctima o culpable? Lo lamento también por el público del mundo que quiere el fútbol, porque a nosotros no nos ganaron en la cancha, nos ganaron afuera y eso es lo que te duele en el alma, porque nos habíamos preparado tan bien para este mundial que alguien nos tuvo miedo y nos sacó.